de no ser esclavo, de no volver a ser esclavo. Y dice claramente, todo es lícito. La palabra lícito quiere decir legal. Todo puede ser legal y todo puede ser real, pero no todo nos conviene y no todo edifica, aunque parezca ser bueno, pero no edifica. Las cosas, aunque parezcan normales, no edifican. Los hijos de Dios debemos ser más selectivos. Debemos ser selectivos en nuestras amistades, debemos ser selectivos en el lenguaje que tenemos, debemos ser selectivos en las personas que nos rodean, en el lenguaje que tenemos en nuestro entorno, debemos ser selectivos. El Señor dice que una mala conversación corrompe una buena costumbre. Entonces, acá dice, todas las cosas me son lícitas, legales, parecen ser buenas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque tenemos al Espíritu Santo. La Biblia dice que todo el que es hijo de Dios tiene al Espíritu Santo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y ahí está el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, tú puedes tomar la decisión y la determinación de decir, aunque todas las cosas son lícitas, legales, parecen buenas, yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Eso se llama dominio propio. El dominio propio no está en que tú solo le pidas al Señor que te dé dominio propio. También está en la determinación que tú tomes. Voluntariamente tú puedes tomar la decisión de ser libre de la cautividad, de ser libre de la esclavitud, de ser libre de alguna cosa, de ser libre de alguna situación o circunstancia que te ha traído dolor o que te trae dolor frecuentemente, de algún espíritu que te visita de tiempo en tiempo, de alguna persona que usada por el enemigo te quiere esclavizar y te quiere explotar y te quiere hacer llorar siempre o te quiere cargar, afligir o atormentar. Dios puede hacer que tú tomes dominio, porque Dios te ha dado la voluntad. En la voluntad tú puedes tomar determinaciones. Proverbios capítulo 16, versículo 1 dice, del hombre son las voluntades del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces la cuestión es, ¿qué vas a hacer con tu voluntad para que el Señor te responda a las peticiones? Porque muchas veces por no sujetar tu voluntad a Dios, no vienen respuestas. Pero cuando sujetamos nuestras voluntades a Dios, vienen respuestas y respuestas buenas. Respuestas que no te van a esclavizar, cosas que no te van a esclavizar, personas que no te van a esclavizar. Ahí está la clave. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, el desánimo existe y el desánimo le viene a todo el mundo. El desánimo le viene a todos los hijos de Dios. La cuestión es que tú tomes la determinación de no querer desanimarte, porque tú tienes voluntad. No es que el diablo sea más fuerte que tú, es que tú no usas la voluntad y no la sujeta a Dios. ¿Cómo sujetamos la voluntad a Dios? Rindiéndonos a Él y diciéndole, Señor, voluntariamente no quiero volver a desanimarme, voluntariamente quiero depender 100% de ti, voluntariamente no quiero volver al fracaso, voluntariamente quiero ser feliz, voluntariamente quiero tener toda la paz, todo el gozo, voluntariamente. Te entrego las situaciones de mi vida. Voluntariamente dejo que tú coordines mi vida. Voluntariamente toma mis pensamientos y lleva a los cautivos a la obediencia a Cristo. Lléname de la fe de Dios, porque yo tengo la mente de Cristo. Un pequeño deseo puede no dejarte orar. Un pequeño deseo mal direccionado o mal orientado te puede no dejar ayunar, te puede no dejar congregarte, te puede no dejar leer la Biblia, te puede dejar sin entendimiento, te puede cegar el entendimiento. Un deseo mal administrado, porque los deseos tienen que ir en acorde con lo que Dios quiere y no con lo que necesariamente yo quiera. Porque si yo lo quiero, pero a Dios no le gusta, pues yo tampoco puedo ceder a ese deseo de querer o a ese capricho. Yo no puedo cederle al capricho. Aunque yo lo quiera, yo tengo que tomar dominio propio porque a Dios no le gusta. Aunque tú lo quieras, puede ser que a Dios no le guste. Aunque a ti te guste, puede ser que a Dios no le guste. Entonces renuncia a eso que a Dios no le gusta, aunque a ti te guste, aunque a la gente le guste. Renuncia a eso. Hay cosas tan aparentemente insignificantes, pero eso le desagrada a Dios. Cosas pequeñitas pero insignificantes que le desagradan a Dios, y por eso tú no puedes
estar de acuerdo con el Señor. Y si tú no estás de acuerdo con el Señor no te va a apoyar. Y si el Señor no te apoya, el Señor no te va a acompañar. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas. Porque aunque las cosas son legales, no hay que dejarnos dominar de ninguna. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sujeta tu voluntad a la voluntad de Dios y que sea Él haciendo en ti lo que Él quiera y no tú haciendo lo que tú quieras. Entonces, cuando se sujeta la voluntad a Dios, Dios hace algo que es sobrenatural, y cuando tú volteas a mirar atrás, te vas a dar cuenta que le estás agradando a Dios no por por tus fuerzas, no por tus limitaciones humanas, sino porque el Señor vino a ayudarte, porque tú lo dejaste. En tu voluntad tú puedes dejar al Señor y darle la libertad al Espíritu Santo para que Él se glorifique, y Él lo va a hacer. Él se va a manifestar, Él va a hacer algo nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que a quien tú te sometas, él te esclaviza. A quien tú te sometas, a ese tú le obedeces. ¿A quién te estás sujetando? ¿Al pecado o a la obediencia para que sea justificado? Como hija de Dios, como hijo de Dios, ¿tú a quién te estás sometiendo? ¿A Dios para obedecerle o al pecado para alimentar tus caprichos? ¿A quién te estás sometiendo? ¿Te estás sometiendo a Dios y lo que dice la palabra de Dios para que haya justicia en tus caminos? ¿O te estás sometiendo a los deseos de tu mente y de tu corazón que te llevan a pecar, alimenta tus caprichos, pero cada vez Dios está más lejos? ¿A quién te estás sometiendo? Porque si te estás sometiendo a tus caprichos y a los deseos de tu corazón, aunque a Dios está lejos, eres un esclavo. No eres libre, eres un esclavo de tus propios deseos. Eres un esclavo de tus caprichos. Eres un esclavo y tu voluntad la estás sujetando a las tinieblas, directa o indirectamente. La estás sujetando a lo que le gusta al diablo para embromarte, para que tú no cumplas el propósito, para embromarte y que tú no logres hacer lo que a Dios le agrada. Ahí está la situación. Entonces tú decides porque tomaré la decisión de no ser esclavo. Tú decides no ser esclava. Tú decides no ser esclavo. Los seres humanos no están en la vida para que te esclavicen. Las cosas en la vida no están para que te esclavicen. No. Lo primero que habla el Señor, o una de las cosas primeras que le habla el Señor al ser humano cuando lo hace en el huerto de Edén es: de fruto, multiplíquese, llene la tierra, sofúzguela y señoree sobre las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que pasa en los senderos del mar, sobre toda la tierra. El Señor te diseñó y nos diseñó para nosotros ser señores de la tierra, no para que las cosas se enseñoreen de nosotros, sino para nosotros enseñorearnos, guiados por el Espíritu Santo, para administrar esta tierra y no ser esclavos de nada ni de nadie. Pero la mujer se sujetó a lo que dijo la serpiente por obedecerle. Le obedeció a la serpiente y se volvió esclava del pecado. Le obedeció a la serpiente y hizo que el hombre también lo hiciera, y se volvieron esclavos del pecado. Se volvieron esclavos sujetos a los ángeles caídos, a la serpiente, al dragón, la serpiente antigua, Satanás. Se volvieron sujetos. Y cada vez que tú le fallas a Dios, cada vez que tú pecas y te deleitas ahí y no quieres salir del pecado, y muchas veces hasta le pides perdón al Señor, pero sigues en ello, eres una esclava, eres un esclavo del diablo, eres un esclavo del pecado, eres un esclavo de esa situación. Y mientras tú seas esclava o esclavo del pecado, de la ignorancia y de la ociosidad, entonces no eres libre y no podrás disfrutar este mundo. Y tu alma puede estar corriendo un riesgo, y es de irse al lugar de tormento. Por eso no te dejes llevar por tus caprichos ni por los caprichos de otro que no te deja las cosas claras, las de Dios. Hay líderes que no te dejan las cosas claras. Te hablan de Dios, pero no te dejan las cosas claras. Hay líderes que no te enseñan quién es el Padre y cuál es el papel que el Padre forma, o cómo actúa Dios Padre. ¿Cuál es el rol del Padre?
Hay quienes no te van a enseñar cuál es el rol del Hijo, cuál es el rol del Espíritu Santo. Y entonces te meten a un Dios en una bolsa y tú te lo crees y dices, no, pues Dios, pero tú no sabes qué hace el Padre, pero tú no sabes qué hace el Hijo, y tú no sabes qué hace el Espíritu Santo. Y tú dices, bueno, parece que yo estoy haciendo las cosas bien, parece que yo estoy haciendo las cosas buenas, y resulta que te están engañando, porque la palabra del Señor dice que escudriñe las Escrituras, porque en ellas está la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de Jesucristo. ¿Quieres conocer a Cristo? Lee la Biblia. ¿Quieres conocer al Espíritu Santo? Búscalo en el secreto. ¿Quieres conocer la verdad del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios? Búscalo en la intimidad hasta que lo logres. Pero cánsate y toma la decisión de no ser más esclavo. Porque si sigues siendo esclavo, entonces estás sujeto a una condición. Ya no eres tú, sino es esa condición que te esclaviza. Si es el pecado, ya no eres tú, es el pecado que está sobre ti, esclavizándote y alejándote de Dios y posteriormente llevándote al lugar de tormento. Pero si es a Dios que tú te sujetas, y si tú te sujetas a la palabra, y si tú te sujetas a lo que te diga Dios, pues bueno, ahora eres justificado porque se te aplica la palabra, se te aplica el mensaje porque tomaste la decisión de no ser más esclavo. Porque en Dios, aunque somos sujetos a Dios, Él no nos sujeta para que seamos esclavos a una condición de pérdida. Aunque seamos esclavos por amor a Él, somos libres porque disfrutamos la verdadera felicidad. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesucristo también dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y también la palabra del Señor dice en Salmos capítulos 16, versículo 11, tú me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Es decir, un gozo completo tú lo encuentras en la presencia de Dios y no esclavizándote en el pecado ni alimentando tus caprichos. Claro, tú puedes pasar por ahí, pero renuncia y dile, Señor, yo te entrego esto, porque fui débil, porque me dejé llevar por el momento, porque me dejé llevar por la situación, pero le pide perdón al Señor y Él te da la victoria, Él te saca en bendición. Por eso estoy hablando para personas que dicen, bueno, tomaré la decisión de no volver a ser esclava o no volver a ser esclavo. Estoy hablando de esas personas que dicen, no quiero volver a ser esclavo del pecado porque no quiero seguir ofendiendo a Dios. Muy bien. Romanos capítulo 6, versículos 16, pero en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Tremendo, ¿verdad? ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Tú no puedes echarle la culpa a los seres humanos cuando estés delante de Dios porque te engañaron. No, porque tú podías leer la Biblia y dejarte dirigir por el Espíritu Santo para que nadie te engañara. Allá en el cielo tú no le podrás echar la culpa a los seres humanos que te hablaron la palabra pero no te la hablaron bien. No, tú no podrás andar buscando culpables porque Dios te va a decir, ¿y qué era lo que tenías en tu mano? ¿Y qué acaso no sabías que existía la Biblia y existía la Biblia online o la Biblia por las redes y también existía físicamente? ¿Y por qué no la leíste? ¿Por qué no sacaste tiempo para leer la Biblia? Ahí estaba todo con lo que yo te iba a juzgar y tú te pusiste a creerle solo a los seres humanos y te engañaron los seres humanos. Por eso la Biblia es para leerla y no para dejarla por ahí. Es el manual de la vida. Ahí dice la palabra del Señor que está todo escrito de nosotros. Salmo 139 versículos 16 dice que está todo escrito de nosotros. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas sin faltar ni una de ellas. Ahí en la Biblia está escrito todo lo tuyo. ¿Para qué te pones a buscar en otro lado y le prestas solo atención a las personas que te pueden estar engañando y te pueden estar confundiendo? Decídete, toma la decisión de no volver a ser esclavo. Toma la decisión. Acá dice claramente, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte o al lugar de tormento, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta.
que le agrada a Dios y posteriormente a la vida eterna para estar siempre con Dios. Eso tú lo decides. Tú decides seguir siendo esclava o esclavo o decides ser libre en el nombre de Jesús y que el Señor rompa tus cadenas, rompa tus ligaduras, rompa tus ataduras y salir corriendo porque tú necesitas la victoria, tú necesitas la bendición, la sanidad viene, el milagro viene, la respuesta viene, la prosperidad viene, pero el mayor milagro es que tú seas salva o salvo y lo siguiente es que seas libre de toda atadura porque por medio de Jesucristo el Señor te da la bendición, por medio de Jesucristo están reunidas las cosas para ti, porque el Señor dice que para que tú sepas todas aquellas cosas que Él le ha concedido y eso lo revela el Espíritu Santo, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de los hombres, es lo que Dios ha preparado para ti, para darte la victoria y que tú salgas de la ignorancia y te dependas de Dios y seas libre en esta tierra de cualquier cosa o de cualquier persona o de los ángeles caídos. Del pecado tú puedes ser libre si tú lo quieres, no porque te toca, eres libre en el nombre de Jesús si tú lo deseas. Juan capítulo 8, versículo 34 al 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Se dan cuenta? Nos sujetamos a ese capricho, a ese deseo, a ese pecado y somos esclavos del pecado. Pero luego sigue diciendo, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Muy bien, eso es el versículo 35. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. ¿Y quién es el hijo? El que se deja libertad del padre. El hijo que se sujeta al padre, que le obedece al padre. Porque el hijo no, si no le obedece al padre y no se sujeta al padre y no hace lo que el padre dice, pues es un esclavo que se puede ir de la casa como le pasó al hijo pródigo. Así de sencillo. Ok, entonces el esclavo no queda en la casa para siempre. O sea, no queda en la familia para siempre. El esclavo del pecado no disfruta al Padre, no disfruta al Hijo y no disfruta al Espíritu Santo, no disfruta a los ángeles del cielo, no disfruta a la iglesia cristiana, no disfruta las cosas, porque las cosas todas fueron reunidas en Jesucristo. Entonces el esclavo no puede disfrutar las cosas. Pasa por esta vida sin disfrutar las cosas. Si es que tendrá la oportunidad de pronto de arrepentirse a última hora para no irse para el lugar de tormento. Pero las cosas no las van a disfrutar a alguien que es esclavo del pecado. Se pueden tener cosas, pero no la felicidad para disfrutarlas o la habilidad para disfrutarlas. Muy bien, así que si el Hijo os libertare, así que si Jesucristo te hace libre, seréis verdaderamente libres. Así que si Jesucristo te liberta, eres verdaderamente libre, mi hermana. Eres verdaderamente libre, mi hermano. Así que Jesucristo es la alternativa para que tú seas libre. Eres la alternativa para tu victoria. Es la alternativa para tu bendición. Escapa de la esclavitud de aquel capricho o de aquel deseo que tenía sumergida o sumergido en la debilidad y no te dejaba buscar de Dios. Sal corriendo, renuncia a eso en el nombre de Jesús. Le dijeron a Lot, escapa por tu vida, porque si Lot se queda en Sodoma y Gomorra, se muere. Si tú te quedas en el pecado, esclavo del pecado, te mueres. Si tú te quedas esclavo de la ignorancia, te mueres. Si tú te quedas esclavo de los ídolos que tú has hecho en tu vida o de las imágenes que no son Dios, te mueres ahí, te mueres, escapa por tu vida. Le dijeron a Lot, escapa por tu vida. Si él no escapa, si él no sale corriendo de la ciudad de Sodoma y Gomorra o de Sodoma, entonces se muere. Por eso su esposa volteó a mirar atrás y se volvió estatua de sal. ¿Qué tal si se hubieran quedado también allá? Se mueren. Si fuera de la ciudad se volvió estatua de sal, ¿cuánto más si se hubieran quedado? Por eso, escapa por tu vida y Dios te va a dar la victoria. Escapa por tu vida porque hay libertad en Jesucristo. Escapa por tu vida porque el amar al Señor con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, eso representa o tiene que ver con que nosotros tengamos que eliminar cosas en nuestras vidas, que tengamos que renunciar a cosas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Renuncia a esos caprichos, a esos deseos que no te dejan buscar de Dios y que no te dejan anhelar a Dios. Decide no volver a ser esclavo.
decide no volver a ser esclava, porque el esclavo se sujeta al que le obedece y nunca puede disfrutar a Dios. Nunca puede disfrutar la eternidad de Dios al que es el principio y el final, al que no tiene principio de días ni final de años. Así de sencillo. Si tú escapas, vas a disfrutar a Dios, vas a disfrutar al Espíritu Santo. Renuncia. Tú volviste a caer, ¿verdad, mi hermana? Volviste a caer en el pecado, volviste a caer en el error, ¿verdad que sí? Pues bueno, ahora pídele ayuda al Señor y dile: Señor, yo renuncio, no quiero ser más esclava, no quiero ser más esclavo del dolor. Escapa por tu vida, mi hermano, mi amigo querido, escapa por tu vida. Ya deja de ser hijo pródigo, ya deja de ser un simpatizante de las cosas de Dios. Escapa, sal corriendo a las manos del Padre, sal corriendo a las manos de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que te hace libres. Por eso es que Jesucristo murió con las manos extendidas, con los brazos extendidos, porque te quería recibir. Y desde entonces, hace casi 2000 años, el Señor está con los brazos abiertos queriéndote recibir, porque Él no quiere el mal para el impío. Él quiere la salvación y la eternidad para los seres humanos, para que vayamos al cielo y vivamos eternamente con Él y no en el lugar de tormento. Escapa por tu vida, sal corriendo, renuncia a la esclavitud, renuncia a ese deseo que te esclaviza, colócalo en las manos del Señor. Escapa en el nombre de Jesús. La libertad en Cristo es la absoluta sujeción a Dios. La libertad en Cristo es la absoluta sujeción a Dios. Sujétate a Dios y eres verdaderamente libre, porque Jesucristo te va a dar la victoria. Oyéndole, obedeciéndole en todo. Eso no nos deja ser esclavos de nada ni de nadie, pero sí dependientes de un Dios que no va a tener límites conmigo. Dios no quiere tener límites contigo. Dios te quiere hacer libre y sin límites. Libre y sin obstáculos. Y si los hay, tú los atraviesas, tú los pasas. Sin fronteras, sin barreras, sin murallas, sin obstáculos y sin limitaciones. Eso lo obtenemos en el Señor. Esa es la libertad en Cristo. Oyéndole y obedeciéndole en todo. Eso es no ser esclavos de nada ni de nadie, pero sí dependientes de un Dios que no va a tener límites con nosotros, no va a tener límites conmigo. Toma la decisión de no volver a ser esclavo. Tomaré la decisión de no volver a ser esclavo, porque el que es esclavo, aunque tenga cosas, nunca las disfruta. Y si tiene sueños, puede ser que nunca los logre. Por eso hoy el ser humano guarda rencor fácilmente, porque es un esclavo. Por eso el ser humano anda resentido, porque es un esclavo. Por eso el ser humano anda con odio, porque es un esclavo. Por eso se queja, murmura, critica, juzga y anda buscando culpables para sus fracasos, porque es un esclavo. Porque cuando la persona deja de ser esclavo, ya no tiene tiempo para lo anterior, ya no tiene tiempo para lo que acabé de decir. El que es libre solo la pasa enamorándose de Dios, solo la pasa buscando a Dios, solo la pasa encantándose con Dios. Pone los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Se despoja de todo lo que le desagrada a Dios y corre hacia adelante con paciencia hasta llegar a la meta, cumpliendo con el propósito de tal manera que Dios un día lo recompense por lo bueno que hizo. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar al Señor y le vamos a decir al Señor: hoy he decidido no volver a ser esclavo. Tomo la decisión de no volver a ser esclavo. Querido Señor, tomamos esa decisión de no volver a ser esclavos, porque por mucho tiempo la esclavitud hacia las situaciones y circunstancias, hacia el pecado, nos dejó sin disfrutar a Dios. Nos dejó lejos de los propósitos de Dios, nos dejó lejos de las bendiciones de Dios, nos dejó lejos de disfrutar a nuestras familias, nos dejó lejos de disfrutar a los amigos, a los seres humanos, de disfrutar esta hermosa creación. Fue el pecado, Señor. Fue el pecado y hoy renuncio. Renunciamos
a no volver a ser esclavos. Tomaré la decisión de no volver a ser esclavo. Tomaré la decisión en el nombre de Jesús. Que mi familia tome la decisión de no volver a ser esclava. Que tome la decisión de agradar a Dios. Que tome la decisión de buscar tu rostro, de buscar tu presencia. Que tome la decisión de ser amigos de Dios. Que tomen la decisión de ser una familia encantada de Dios, fascinada, metida en los ríos del Espíritu, metida en el fuego, en la unción, en la gloria, en el avivamiento, en los ríos del Espíritu, oyendo al Espíritu de Dios. Porque el que tiene oído, oye lo que el Espíritu Santo dice. Y tu palabra dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para hacer todo lo que yo te ordeno hoy, vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito al salir y bendito al entrar. Bendito será tu fruto, el fruto de tu vientre, la cría de tus vacas, el rebaño de tus ovejas. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. Abrirá Jehová su buen tesoro, la lluvia a su tiempo sobre tu tierra, y entonces te engrandecerá en las naciones de la tierra y serás bendición en lugar de ser de maldición. Y Dios te prosperará, te colocará por cabeza y no por cola. Estarás arriba y no estarás debajo, por oír atentamente y obedecer atentamente la voz de Jehová tu Dios, para que te vaya bien y tengas largura de días sobre la tierra y no seas esclava ni esclavo del dolor, ni de la maldición de la enfermedad, ni de ninguna otra situación. Así que dile al Señor: Señor, hoy tomo la decisión de no volver a ser esclavo. No quiero volver a ser esclavo en el nombre de Jesús. Hoy tomo la decisión de ser un victorioso. Hoy tomo la decisión de ganar. Hoy tomo la decisión de avanzar. Hoy tomo la decisión de estar rodeado de personas apasionados. Hoy tomo la decisión de andar con los espirituales y no con los carnales ni con los naturales, porque los naturales ven las cosas de Dios y lo espiritual como una locura. Los naturales ven las cosas de Dios como una locura. Los carnales son monstruos espirituales. Señor, ayúdame a andar con espirituales y no con naturales ni con carnales. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a tener revelación. Ayúdame a madurar. Ayúdame a sujetarme a Dios haciendo su voluntad, porque esa es la libertad que quiere mi alma. Esa es la libertad que quiere mi espíritu. Esa es la libertad que estaba anhelando. Esa es la libertad que estaba deseando. Y hoy tomo la decisión de no volver a ser el mismo. Tomo la decisión de renunciar a lo que me esclavizaba. Tomo la decisión al dolor que me esclavizaba. Tomo la decisión al aguijón de la muerte, que es el pecado. Tomo la decisión a renunciar a eso, a renunciar a ese aguijón que es la muerte, o que es el aguijón de la muerte, que es el pecado. Renuncio a ese aguijón que me lleva a la muerte, que es el pecado. Renuncio. Soy libre. Le entrego las voluntades a Dios, le entrego las voluntades a Jesucristo y tomo determinaciones firmes de querer agradar a Dios en todo, porque no quiero volver a ser el mismo o la misma. En el nombre de Jesús, Señor, oro por esa mujer que está creyendo, que está obedeciendo, que se sujetó a la voluntad de Dios, que está creyendo por respuestas el día de hoy, que está creyendo por victorias el día de hoy. Oro por esa mujer que dice: bueno, ahora sé que en Jesucristo seré verdaderamente libre. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por convencer de pecado, justicia y juicio. Muchas gracias, Señor, porque tú eres el que coloca el querer como el hacer. Muchas gracias, Señor, porque el que a ti viene tú no le echas fuera. Muchas gracias porque los que te miraron fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Muchas gracias, Señor, porque habrá un final dichoso para el hombre de paz. Muchas gracias, Señor, porque este Dios es Dios nuestro y nos lleva más allá de la muerte. Porque mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque por demás es que nos levantemos de madrugada y vayamos tarde a reposar y comamos pan de dolores, pues a su amado Dios le dará el sueño. Queremos ser los amados que vivimos tranquilos en esta tierra, sin temor del mal y sin ser esclavos de nada ni de nadie. Oro por mis hermanos en el nombre de Jesús, y que ellos entiendan que a quienes ellos le obedezcan son esclavos de ellos, son esclavos de ese, en el nombre de Jesús. A quien ellos le obedezcan son esclavos de él o de ella, en el nombre de Jesús, o de esa situación o de esa circunstancia, en el nombre de Jesús. Oro
para que sean libres los que me están viendo. Oro para que sean libres en el nombre de Jesús, libres de las artimañas del diablo, libres de ese pecado, libres de esa maldad, libres de esa enfermedad, libres de ese yugo, Dios mío, libres por el poder del Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque sé que estás acá y ya estás obrando, porque el Espíritu de Dios se está moviendo. El Espíritu de Dios se está moviendo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Aleluya. Ahí hay libertad. Todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Todas las cosas no son lícitas, pero no nos dejaremos dominar de ninguna. No volveremos a ser esclavos de las cosas que le ofenden a Dios. No volveremos a ser esclavos de aquellas cosas que es abominación delante de nuestro Padre Celestial. Aleluya, Espíritu de Dios. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, Señor. Y te doy la honra y la gloria por todos estos que creyeron, están creyendo y van a creer. Amén. Ok. Muy bien.